Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. La semana anterior estuvimos considerando que, como bien sabemos y como hemos visto a lo largo de estas semanas, para tomar decisiones sabias, decisiones que glorifiquen a Dios, debemos acudir a la Biblia, a la palabra de Dios, debemos acudir también a la oración y también es sabio pedir consejo a hermanos piadosos y sabios. Son tres medios de gracia que el Señor nos ha dado por gracia, valga la expresión, para poder tomar decisiones sabias que glorifiquen el nombre de este Dios vivo y verdadero. La pregunta, ¿estamos leyendo la Biblia? ¿Nos estamos exponiendo a todo el consejo de Dios revelado en la Santa Escritura? Porque a veces queremos tomar decisiones y no leemos la Biblia, no buscamos al Señor en oración y tampoco pedimos consejos a hermanos fieles y sabios y piadosos. Por tanto, la vez anterior vimos de que para tomar decisiones sabias debemos acudir a la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Su voluntad está revelada únicamente en las Santas Escrituras. Ya hemos visto, ¿no?, en este estudio de que hay varios aspectos de la voluntad de Dios. Por ejemplo, la voluntad decretiva de Dios, lo que Dios ha decretado. Y hay cosas que Dios decretó y que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, Dios decretó en la eternidad la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dios decretó en la eternidad, antes de la creación de cielos y tierra, la resurrección de Jesucristo. Dios decretó en la eternidad, en su voluntad decretiva, la salvación de su pueblo. Y esto lo encontramos en la Escritura. Pero también es cierto de que hay cosas en esa voluntad decretiva de Dios que nosotros hoy no conocemos. Pero, amados hermanos, como creyentes no debemos estar buscando la voluntad decretiva de Dios. Eso le pertenece a Dios, que es soberano. Hay otro aspecto que es la voluntad preceptiva de Dios, la voluntad revelada en su palabra. Y en la Biblia encontramos mandamientos, pero también encontramos principios bíblicos para vivir una vida que agrade a Dios. Por tanto, ¿usted quiere conocer la voluntad de Dios? Vaya a la Biblia. No hay otro lugar para conocer la voluntad de Dios. Creemos que la Biblia es suficiente, ¿verdad? 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es suficiente para conocer a Dios, para conocernos a nosotros mismos, para conocer la voluntad de Dios y andar en este mundo para su gloria. Por tanto, no busquemos en otros sitios. La Biblia, la palabra de Dios es suficiente. Ahora, cuando queremos tomar una decisión concreta, sea muy importante o sea una toma de decisiones algo más sencilla, yo creo que todo el día o todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿verdad? A lo largo de la semana. Pero Dios está en control de todas nuestras decisiones. Él es soberano. Y parece que el pueblo de Dios se ha olvidado de que Dios es soberano absoluto del universo, de nuestras vidas. Dios está en control de todas las cosas, mi amado hermano. A veces cuando vamos a tomar una decisión encontramos mandamientos claros y específicos en la Escritura. Y la semana anterior vimos algún ejemplo. Por ejemplo, si uno está pensando dejar a su esposa para casarse con otra, la pregunta, ¿tienes que buscar en oración al Señor para que te confirme? No, ¿verdad? Está revelado en la Escritura. Eso es adulterio, eso es pecado terrible contra Dios. No hace falta orar, es leer la Biblia y entender que hay un mandamiento que prohíbe tajantemente tal pecado. Pero a veces nos encontramos en situaciones que no sabemos si es bueno hacerlo, si es correcto o incorrecto, si va a glorificar a Dios o no. Pero encontramos en la Biblia principios bíblicos que nos ayudan a tomar sabias decisiones. Y por ejemplo, el otro día, os recuerdo,
pusimos el ejemplo de si estamos trabajando en una empresa y nos invitan un compañero de trabajo a almorzar porque va a anunciar que se va a casar con otro compañero de trabajo. Esto es terrible, ¿no? La pregunta, ¿qué hacemos? ¿Acudimos o no acudimos? Bueno, quizás no hay mandamiento específico tan claro que te diga no vayas a almorzar con tu compañero de trabajo en esta situación, ¿sí o no? Pero, por ejemplo, encontramos principios bíblicos. Y leíamos el otro día Efesios, con respecto a este ejemplo que he puesto, del almuerzo, con el compañero que va a anunciar su compromiso con otro hombre. Podemos leer, por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículos 5 al 7. Aquí encontramos un principio. Dice así la Escritura, Efesios capítulo 5, versículos 5 al 7. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. O sea, a la luz de este principio, de esta porción de la Escritura, pues entendemos que lo mejor sería evitar acudir a tal comida o desayuno, lo que sea. Por tanto, encontramos mandamientos claros y específicos, pero a veces no encontramos mandamientos concretos en las diferentes circunstancias que se nos presentan, ¿verdad? Pero sí encontramos principios bíblicos que nos ayudan a tomar sabias, correctas decisiones. Ahora, la pregunta, ¿nos estamos exponiendo a la palabra de Dios? Porque lo importante, amados hermanos, no es cuando vamos a tomar una decisión ir a un texto directamente. Lo ideal sería leer las Escrituras continuamente, de forma continua, desde Génesis 1, Apocalipsis 22, para estar afectados por la palabra de Dios, como hacía el salmista en el Salmo 1, meditando en la ley de Dios de día y de noche. Y cuando la palabra de Dios nos afecta, nos hace sabios, somos sabios. Y en cualquier situación, estamos convencidos que si estamos expuestos a todo el consejo de Dios, tomaremos sabias decisiones. Porque conocemos la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón. Ahora, vimos de que hay formas incorrectas de usar la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, leer un versículo solo, aislado del contexto, eso es terrible. Hay que leer las Escrituras en su contexto. Usted puede leer un versículo, una frase en la Escritura, un párrafo, lo que usted quiera, pero siempre en su entorno, en el contexto de esa expresión, teniendo en cuenta el contexto original, si no sacará falsas y erróneas interpretaciones. Por tanto, les aconsejamos, amados hermanos, cuando lea un pasaje, un texto, un versículo, léalo en su contexto original. Lea todo el párrafo. Si puede leer el libro entero, léalo para entender mejor el hilo de pensamiento del texto, del capítulo, del libro. Otra forma incorrecta de leer la Biblia para tomar decisiones es ese chiste que contemos el otro día de la mujer que, queriendo que Dios le hable, abrió la Biblia por donde pudo y puso el dedo allí. ¿Y qué decía el texto? En Mateo 27. Y Judas se ahorcó. Esta mujer esperaba que Dios le hablara así. Y la expresión que leyó esta mujer en Mateo 27, y Judas se ahorcó. No contenta con eso, lo hizo otra vez, abrió la Biblia y fue a parar al final de la parábola del buen samaritano, que dice, haz y ved y haz tú lo mismo. O sea, era un llamado al suicidio. La pregunta, ¿Dios estaba llamando a esta persona al suicidio? No. Pero eso pasa por leer la Biblia sin tener en cuenta el contexto de la Escritura. Por tanto, no hagamos eso. Eso es terriblemente peligroso. Más bien, como ya hemos dicho, estemos expuestos a la palabra de Dios. Continuamente, leer un pasaje, un texto. Y es recomendable siempre leer un libro entero. No hoy un salmo, mañana Mateo 24, después el otro día Apocalipsis capítulo 1,
Eso es un poco una lectura un poco desordenada. Lo ideal, amados hermanos, para entender bien el consejo de Dios es leer toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Ahora, otra cosa que tenemos, otro medio de gracia que tenemos a nuestro alcance para tomar decisiones es orar, la oración. El pueblo de Dios se ha olvidado de la oración en estos tiempos, ¿verdad? Los grandes avivamientos en la historia de la Iglesia ocurrió por la gracia de Dios, pero por medio de hombres que conocían la Biblia, predicaban la Biblia y también hombres de oración. Hombres que pasaban horas y horas buscando al Señor en oración. La pregunta, ¿estamos orando? Orad sin cesar. Es un mandamiento, no es un consejo, es un mandamiento del Dios soberano. Ahora, ¿cómo oramos? A veces oramos mal. A veces pedimos señales a Dios, tentando a Dios. Y uno puede decir, no, es que Gedeón hizo lo mismo. Él pidió señal a Dios para salir a la guerra, si debía de ir o no. Pero eso no es la norma en la Escritura. De hecho, Dios en ningún sitio de la Biblia te aconseja o te manda a que pidas señal a Dios para tomar una decisión. Eso es absurdo, amados hermanos. Eso lo hacen los niños del colegio, los niños de 3 a 5 años, pedir señales. Señor, si veo una luz allí, me dedico a las misiones. Eso es absurdo, amados hermanos. No tiene pie ni cabeza. Más bien, Cristo nos presenta un modelo de oración en la oración del Padre Nuestro, Mateo capítulo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí encontramos algunos aspectos importantes para cómo orar de forma bíblica. En primer lugar, una vida de oración informada bíblicamente tendrá como referencia a Dios como Padre. Dios es Padre de a todos aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesucristo. Juan 1:12 lo enseña. Ahora, aquel que es nuestra fortaleza, aquel que es nuestro refugio, nuestro escudo y protección, también es nuestro Padre celestial. Y esto trae consuelo a nuestras almas, trae esperanza. Es una promesa reconfortante, mis amados hermanos, el saber que este Dios bondadoso, soberano, infinito en gracia y misericordia, es nuestro Padre celestial. Y Él siempre nos va a dar lo mejor para nuestras almas. Aunque a veces transitamos por senderos que parecen oscuros, tenebrosos, ¿verdad? Que no hay salida por ningún sitio, Dios está en control. Dios está en control absoluto. Este es el Dios que tenemos, nuestro Padre celestial. En segundo lugar, amados hermanos, la oración del Padre Nuestro coloca los grandes propósitos de Dios por encima de nuestros propios deseos o peticiones personales. ¿Qué dice la Escritura? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y a veces nosotros queremos pedir a Dios cositas, chucherías para nuestra vida, peticiones muy personales. Pero la pregunta, ¿estamos buscando la voluntad de Dios? ¿Estamos buscando el avance de su reino en este mundo? Amados hermanos, asegúrese, orar con los grandes propósitos de Dios en mente. Finalmente, en esta oración también se reconoce una dependencia diaria de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Os acordáis del episodio del capítulo 16 del Éxodo? Cómo Dios dio el maná, pan del cielo, a su pueblo. Dios ordenó a su pueblo que recogieran solamente lo que necesitaban para ese día, para el día a día. De lo contrario, el maná se iba a pudrir. Dios pretendía enseñar a su pueblo una dependencia a Él.
Debían acudir diariamente a Él para recibir lo que ellos realmente necesitan, el sustento. Dios es nuestro proveedor. ¿Mm? Dios no te va a enriquecer como los falsos payasos que hay por ahí, predican y enseñan, el falso evangelio de la prosperidad. Dios no te va a enriquecer monetariamente. Somos ricos espiritualmente, dice Santiago, ricos en fe. ¿Mm? Pero sí Dios ha prometido en su palabra darte el sustento cotidiano, lo que necesitas, mi amado hermano. Y estemos contentos con ello. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, porque todo viene de la mano amorosa y bondadosa de nuestro Dios. Por tanto, cuando enfrentes alguna decisión importante en tu vida, recuerda de que Dios te va a dar lo que necesitas realmente. Te va a proveer de los recursos necesarios para que sigas adelante en el camino. Ahora, hemos visto que debemos usar correctamente la Biblia, orar correctamente, no pedir señales ni cuentos al Señor. Y hemos visto que también tenemos el consejo. El libro de Proverbios, que es un tesoro de sabiduría, nos insta a buscar consejo de hombres rectos, de hombres temerosos del Señor. Proverbios 16:9 dice así: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amados hermanos, confiemos que en la providencia buena, amorosa y soberana de Dios, Él tiene propósito y plan para su pueblo. Dios tiene un propósito y un plan para su pueblo. Y Él lo está llevando a cabo en la historia humana. Amados hermanos, al planear nuestros caminos, usemos la palabra de Dios, usemos la oración y finalmente el consejo de hombres sabios. Ahora, hay formas incorrectas también de buscar consejo. Para los principiantes está, lo que dice el estudio, el buscador de consejo selectivo. El buscador de consejo selectivo. No buscamos el consejo a veces de aquellos que podrían no estar de acuerdo. Eso pudiera ser porque vemos el consejo como una casilla de verificación, en lugar de algo que realmente necesitamos. Así que solo hablamos con aquellas personas que creerán como nosotros y verán las cosas como nosotros queremos verlas. ¿Sí? Y a veces decimos, ¿a qué es así esto, hermano? ¿A qué debo hacer esto? ¿A qué debo de ir allí? ¿A que sí? Y el hermano te dice, sí, claro que sí. Ya está, ya tienes el consejo. A que nos pasa muchas veces eso. Hermano, ¿qué debo hacer esto? ¿A qué es así? Y el hermano dice, sí, claro, es así. ¿Eso es un consejo sabio? Para nada. Queremos que nos aconsejen lo que nosotros queremos oír. Pero eso no es sabiduría. Proverbios 24:26 dice, el texto sagrado, que una respuesta honesta es como beso en los labios. Una respuesta honesta es como beso en los labios. Amados hermanos, encuentra personas, rodéate con personas que se interesan más en darte una respuesta honesta que en decirte lo que quieres escuchar. Otras veces también hablamos con personas que se encuentran en nuestra misma estación de vida. Pero a veces tampoco es sabio. A veces tampoco es sabio. Luego está la persona que pone demasiada fe en el consejo. En lugar de confiar en Dios, confía más en el consejero. ¿Sí? A veces alguien pide consejo, por ejemplo, al pastor o a los pastores antes de salir de la iglesia, del servicio, y le hace una pregunta rápida. Y el pastor responde rápido, sí, así es. Y el chico, el hermano o la hermana, lo toma como la decisión más solemne, una dirección sólida y confiable. Porque el pastor en 30 segundos le ha dado un consejo de 30 segundos, o le ha confirmado lo que él quería escuchar. Pero eso tampoco es sabio, mira, mis amados hermanos.
No pongamos tanta confianza tampoco, tanta fe en los consejeros, porque somos falibles, seres humanos caídos, pecadores. Seguramente que 30 minutos con un buen amigo sería mucho mejor que 30 segundos con el pastor, por muy sabio que sea. ¿Mm? Ahora, formas correctas de buscar consejo. La Biblia nos manda a buscar consejo. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios capítulo 13, versículo 10, dice la Escritura: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios capítulo 19, versículo 20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Con quién hablar entonces? ¿A quién acudir para pedir consejos? Aquí se presentan en este estudio 4 categorías, 4 clases de personas que pueden ser útiles para pedir consejo. En primer lugar está la persona que es piadosa y sabia. Alguien que ha caminado con Cristo durante largo tiempo y posee un historial de fidelidad al Señor, va a ser un gran aliado, un gran consejero para ti en cualquier toma de decisiones. Una persona, un hermano piadoso y sabio. Para ser sabio y piadoso no hace falta ser un doctor en teología. Hay que conocer a Dios y su palabra, evidentemente. Pero a veces hay hermanos que no son grandes conocedores profundos de la teología, pero son sabios, son piadosos, porque leen la palabra y la aplican a sus vidas, aunque no sepan los grandes entresijos de la teología sistemática. Y hay hermanos que son sabios y piadosos, hombres que son fieles al Señor y tienen un largo historial de vida de fidelidad a Dios. Creo que eso es un buen consejero, ¿no? En segundo lugar está la persona que conoce muy bien las Escrituras, lo que podemos llamar un teólogo. Y como hemos dicho, hay personas sabias y piadosas que sencillamente no son tan expertas en comparar tu vida, tu situación con textos de la Biblia. Pero hay personas, hay hermanos que le haces una consulta, les pides consejo y te dan un texto de la Biblia rápido. Te dan un capítulo, un texto, una historia bíblica. Porque conocen muy bien la Escritura. Ajúntate con teólogos. Júntate, reúnete. Ten amistad con hermanos sabios y piadosos que viven para glorificar al Señor. En tercer lugar también, los padres. Los padres suelen ser sabios consejeros, mis amados hermanos, y mucho más si son cristianos. Tremendo, ¿no? Pero a veces son ignorados, ¿verdad? Los padres a veces son ignorados. Creo que nuestros padres son los que mejores nos conocen. Y también nuestra esposa o nuestro esposo. Son los más cercanos. Pero aún el consejo que te pueda dar tu padre, en el caso de que no sea creyente, debes filtrar el consejo a la luz de la Biblia. ¿Sí? Y en cuarto lugar está alguien que conoce tu situación. Realmente necesitas hablar con alguien que conozca, por ejemplo, el trabajo que estás considerando tomar. E idealmente alguien que haya hecho el mismo cambio de trabajo que ahora estás tú pensando hacer. Estas personas pueden con frecuencia ser mejores proveyendo información que consejos. Pero son de ayuda también. Son de gran ayuda. Pueden ser de gran ayuda. Ahora es importante que conozcamos bien a nuestros consejeros. Tengamos cuidado con quién hablamos también. Seamos sabios también nosotros. No contemos nuestros secretos, por decir así, o
la decisión que vamos a tomar con un recién convertido, por ejemplo, o con alguien que es mundano. Tengamos cuidado también. También hay que ser honesto. Cuando contemos la decisión que vamos a tomar, hay que ser honesto. No contar solamente lo que nos conviene contar, sino ser honesto con los demás que estamos contando, para que nos aconseje. Ser honesto y hablar sobre las tentaciones que sabes que enfrentas o los ídolos a los que sabes que tu corazón está atraído. Porque todos luchamos, ¿verdad? Amén. Con el pecado. Amén. Y si alguien no lucha contra el pecado, pues que se pregunte si es cristiano. Habla acerca de dónde obtuviste la información en la que estás buscando tu decisión, por ejemplo. Habla sobre las formas en las que has pecado que podrían afectar tu decisión. Es importante todo esto, mis amados hermanos. Y voy a citar lo que dice este autor. Haz que tus consejeros hablen. Esto es interesante, ¿verdad? Creo que nunca lo hacemos esto. Nunca reunimos, por ejemplo, a nuestra esposa, que nos conoce muy bien, o esposo, a un hermano que conoce muy bien las Escrituras, a un hermano que se conoce por su piedad y sabiduría, y a un buen amigo. Nunca lo reunimos, ¿verdad?, para tomar café y que nos den su opinión al respecto. Dice el autor, haz que tus consejeros hablen. Hazlo tu pequeña junta directiva personal, dice el autor. Llévalos a comer. Únete con ellos a ver qué piensan. Qué recurso tan increíble, ¿verdad? Esto, y tan inexplorado. Pero sería útil, amados hermanos. Si estás tomando una decisión importante en tu vida, cuenta con estas clases de personas. Y si puedes reunirte con ellos en una comida, hazlo. Pero eso sí, no te olvides de estar afectado tú personalmente por la palabra de Dios. Y de buscar tú en tu cámara secreta a tu Padre Celestial. Buscar su dirección a través de la oración. A veces queremos buscar el consejo rápido, pero no oramos al Señor. No pasamos tiempo con el Señor. Concluyo, amados hermanos. Esta es la segunda parte del estudio. Leamos la Biblia. Sé que suena repetitivo, pero no hay otra forma, mis amados hermanos. Leamos la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Amén. Lee la Biblia. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Lee la Biblia. ¿Quieres vivir sabiamente en este mundo caído y corrompido por el pecado? Lee la Biblia. Ora. Pasa tiempo a solas con el Señor, orando, buscando su dirección. Pero no solamente para pedir cosas. Creemos que Dios es el genio de la lámpara. No, hay que orar a Dios para dar gracias al Señor, para exaltar su nombre, sus atributos, para adorarle. Y después es lícito pedir el sustento cotidiano, porque Él es nuestro Padre celestial. Y también, amados hermanos, pidamos consejos a personas sabias. No cuentes con personas impías o creyentes inmaduros, porque también los hay. Y por último, estemos tranquilos, porque Dios está en control. Amén. Dios es soberano. Desde el átomo más diminuto hasta la galaxia más remota y más grande, Dios es el Rey. Dios es el soberano. Y todo lo controla. Él controla la historia. Amados hermanos, la historia no está en manos de Putin, ni del presidente de Estados Unidos, ni del presidente de China. Está en manos del Dios soberano. Daniel capítulo 2, Él quita reyes y pone reyes. Él muda los tiempos. Y si estamos aquí es por su soberanía. Si estás trabajando donde estás trabajando es por la soberanía de Dios. Si tienes lo que tienes es porque Dios es soberano en tu vida. Gracias al Señor porque Él es soberano.
Sino ¿qué sería de nosotros? Estaríamos perdidos, estaríamos arruinados. De hecho, Dios en su soberanía nos preserva para que no nos perdamos. Este es el Dios de la Biblia, mis amados hermanos. Este es el Dios glorioso, bondadoso, misericordioso, Dios soberano. Nuestro hermano Fernando, mexicano, hay aquí otro hermano también, se llama Fernando, el mexicano que nos acompaña. Da gracias, Señor, por este tiempo.